Hola compañeros y profesoras, nosotros somos del grupo 1116. Nuestro equipo está conformado por Cortés Jiménez Luis Enrique, Estrada García Andrés Emiliano, Labastida Caballero Paulina Janelore, Meneses Gómez Carolina, Moreno Medina Valeria y Ramírez Juárez Naxilia Mayrani. Y nosotros vamos a hablarles acerca de la organización celular y de membranas. Según su complejidad de estructura, existen dos tipos de organización celular, procariota y eucariota. Estas últimas a su vez se dividen en animal y vegetal. Las células eucariotas son mucho mayores y más complejas que las procariotas. Estas constituyen a todos los miembros de los reinos protista, fungi, que son los hongos, plantas y animales. Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado con orgánulos membranosos separados o interconectados, limitados por una membrana biológica que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. Las células eucariontes contienen un núcleo definido rodeado por una doble membrana, donde el material genético se encuentra aislado del resto de la célula y otros compartimientos internos. Los orgánulos u organelos también se encuentran rodeados por membranas extensas. Esta es una característica que la distingue de las células procariotas, que carecen de núcleo y su material hereditario se encuentra esparcido en el citoplasma. La región de la célula que se extiende entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma, cual confiere la forma y el tamaño celular. El citoplasma está constituido del citosol, fase acuosa, citoesqueleto y organelos. El principal componente del citosol es el agua, con iones inorgánicos disueltos, aminoácidos, glucosa y macromoléculas como son las enzimas, ácido ribonucleico, etc. En el citosol tienen lugar gran parte de los procesos metabólicos de la célula. El citoplasma está limitado por la membrana plasmática y la membrana nuclear. Como mencionó anteriormente mi compañera, la célula eucariante está conformada por otras estructuras, las cuales les voy a ir mencionando una a una. Primero, está conformada por una membrana plasmática, por un citoplasma y por un núcleo, los cuales a su vez están conformados por otras estructuras. En este caso, el citoplasma está conformado por un citosol, por organelas y por sistemas de endomembranas. Y el núcleo es el lugar donde se almacena el ADN, el cual tiene una relación con el sistema de endomembranas, ya que él contiene una membrana nuclear. Ahora, el citosol y las organelas están conformadas por plástidos, mitocondrias y peroxisomas. Y el sistema de endomembranas está conformado por el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, las vacuolas y vesículas y la membrana nuclear que ya había mencionado anteriormente. Si bien existe una gran diversidad entre estas células, el modelo básico es similar, presentando como estructura sobresaliente el núcleo celular. Ahora les voy a hablar acerca de este y las estructuras que lo conforman. Para comenzar, el núcleo es un cuerpo grande, frecuentemente esférico, y por lo común es la estructura más voluminosa dentro de las células eucarióticas. Está rodeado por la envoltura nuclear, constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Estas dos membranas están separadas por un intersticio de unos 20 a 40 nanómetros, pero a intervalos frecuentes las membranas se fusionan creando pequeños poros nucleares, por donde circulan los materiales entre el núcleo y el citoplasma. Los cromosomas se encuentran en el núcleo. Cuando una célula no se está dividiendo, los cromosomas se ven como una maraña de hilos delgados llamada cromatina. Cuando la célula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. El cuerpo más sobresaliente dentro del núcleo es el nucleolo. El nucleolo es el sitio en el que se construyen las subunidades que constituyen los ribosomas. Visto en el microscopio electrónico, el nucleolo aparece como un conjunto de dedicados gránulos y fibras diminutas. Estos gránulos y fibras están constituidos por filamentos de cromatina ARN ribosómico que está siendo sintetizado y partículas de ribosomas inmaduros. Los nucleolos pueden variar en tamaño en relación con la actividad sintética de la célula y pueden llegar a representar un 25% del volumen total nuclear. Rodeando el núcleo encontramos el citoplasma, coloide donde predominan como constituyentes agua, iones, enzimas y donde se encuentran incluidos los organelos celulares. El citoplasma se encuentra separado del ambiente exterior por la membrana plasmática. Ahora voy a hablarles acerca de esta, la cual es una membrana celular que, como todas las membranas biológicas, consiste en una delgada capa de fosfolípidos y proteínas. Tiene entre 7 y 9 nanómetros de grosor.
Las membranas están generalmente rodeadas por un medio acuoso, lo que hace que las moléculas de fosfolípidos se dispongan formando una bicapa. La estructura básica de la membrana es una red de moléculas fosfolipídicas en las que se encuentran embutidas moléculas de colesterol y moléculas grandes de proteína. Las moléculas de fosfolípidos están dispuestas en una bicapa, con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas de fosfato apuntando al exterior. Las moléculas de colesterol se encuentran insertas entre las colas hidrofóbicas. A continuación les voy a hablar acerca del sistema de endomembranas, el cual es un conjunto de otros sistemas membranosos interconectados entre sí, como el retículo endoplasmático liso o agranular, el retículo endoplasmático rugoso o granular y el aparato de Golgi. Estas estructuras permiten la circulación de sustancias siempre dentro de formaciones limitadas por membrana, interactuando por medio de vesículas. Estas están organizadas de la siguiente forma. Para empezar, el retículo endoplasmático rugoso, el cual tiene membranas internas en forma de sacos aplanados y túbulos, con ribosomas adheridos a su superficie externa. Y bueno, en la envoltura nuclear es parte del retículo endoplasmático rugoso. Y su función es la síntesis de proteínas destinadas a secreción, en este caso exportación, o enzimas hidrolíticas que van a formar parte de los lisosomas. Ahora, el retículo endoplasmático liso, que contiene membranas internas donde predominan los túbulos, pero en este caso no tiene ribosomas adheridos. Y su función es la circulación intracelular de sustancias que no se liberan al hialoplasma, que es el sitio de biosíntesis de lípidos también, que esteroides, fosfolípidos y triglicéridos. También en las células musculares estriadas recibe el nombre de retículo sarcoplasmático y representa una disposición muy particular, ligada con la coordinación de la contracción de la fibra muscular. La siguiente estructura es el aparato de Golgi, el cual está conformado de pilas de sacos membranosos aplanados y en su estructura funcional está polarizado. Su función es la modificación de proteínas, el empaquetamiento de proteínas secretadas, la clasificación de las proteínas que se distribuyen a membrana plasmática, secreción o lisosomas, la síntesis de algunos hidratos de carbono de alto peso molecular, como son la celulosa, los polisacáridos complejos, la formación del acrosoma y la formación del fragmoplasto en la división de células vegetales. Y bueno, ahora les voy a hablar de los lisosomas y las vacuolas. Los lisosomas, estas son las vesículas que habíamos mencionado anteriormente. Son vesículas membranosas. En el interior se encuentran enzimas hidrolíticas, es decir, con capacidad para catalizar la degradación de diversas sustancias. Entre otras enzimas lisosomales que pueden citar son las fosfatasas, las lipasas, las glucosidasas, las nucleasas. Y bueno, su función es que contienen enzimas hidrolíticas que desdoblan materiales ingeridos, secreciones y desechos celulares. Y ya por último, las vacuolas, los cuales también son sacos membranosos, principalmente en plantas, hongos y algas, y estos sirven para el transporte de materiales, desechos y agua. Ahora voy a hablarles acerca de los organelos de las células eucariontes. Para comenzar, mencionaré a las mitocondrias. Estas son organelas semiautónomas de forma cilíndrica u ovoide, que poseen ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana les sirve de envoltura. La membrana interna forma las crestas mitocondriales, la que delimita una cámara interna ocupada por la matriz mitocondrial. Las crestas presentan, a su vez, proyecciones dirigidas hacia la matriz con forma de hongo que se denominan conjuntos respiratorios. Entre sus funciones encontramos la del metabolismo aeróbico, ya que este es sitio de muchas de las reacciones de la respiración celular. Allí se realizan el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, es decir, la transformación de la energía de lípidos o glucosa, que son las moléculas combustibles, en ATP, que es la moneda energética. Ahora voy a hablarles del cloroplasto, el cual lo podemos encontrar en las células vegetales. Esta es una organela semiautónoma que posee ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana envuelve a los tilacoides. En su interior, suspendido en una matriz, se encuentra un sistema de membranas internas, constituido por agrupamientos densos denominados granas, los cuales están conectados por zonas más claras, las laminillas intergrana o del estroma. Cada grana está compuesta por una pila de capas de membranas formando discos llamados tilacoides. La clorofila se encuentra en las membranas tilacoidales.
La función de esta es que capta la energía luminosa para formar ATP y otros compuestos con gran cantidad de energía. Estos compuestos altamente energéticos sirven para sintetizar glucosa a partir de CO2. Ahora, y por último, voy a hablarles de los microcuerpos que son, o peroxisomas. Estas son vesículas membranosas que contienen diversas enzimas relacionadas con el metabolismo del oxígeno y el peróxido de hidrógeno. No poseen ADN ni ribosoma. Este es sitio de muchas reacciones metabólicas. Las enzimas remueven el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo unen a átomos de oxígeno, formando peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico para las células vivas. Otras de las enzimas, la catalasa, separa el peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno, evitando cualquier daño a las células. Ahora voy a hablarles acerca de los organelos de las células eucariontes. Para comenzar, mencionaré a las mitocondrias. Estas son organelas semiautónomas de forma cilíndrica u ovoide, que poseen ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana les sirve de envoltura. La membrana interna forma las crestas mitocondriales, la que delimita una cámara interna ocupada por la matriz mitocondrial. Las crestas presentan, a su vez, proyecciones dirigidas hacia la matriz con forma de hongo que se denominan conjuntos respiratorios. Entre sus funciones encontramos la del metabolismo aeróbico, ya que este es sitio de muchas de las reacciones de la respiración celular. Allí se realizan el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, es decir, la transformación de la energía de lípidos o glucosa, que son las moléculas combustibles, en ATP, que es la moneda energética. Ahora voy a hablarles del cloroplasto, el cual lo podemos encontrar en las células vegetales. Esta es una organela semiautónoma que posee ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana envuelve a los tilacoides. En su interior, suspendido en una matriz, se encuentra un sistema de membranas internas, constituido por agrupamientos densos denominados granas, los cuales están conectados por zonas más claras, las laminillas intergrana o del estroma. Cada grana está compuesta por una pila de capas de membranas formando discos llamados tilacoides. La clorofila se encuentra en las membranas tilacoidales. La función de esta es que capta la energía luminosa para formar ATP y otros compuestos con gran cantidad de energía. Estos compuestos altamente energéticos sirven para sintetizar glucosa a partir de CO2. Ahora, y por último, voy a hablarles de los microcuerpos que son, o peroxisomas. Estas son vesículas membranosas que contienen diversas enzimas relacionadas con el metabolismo del oxígeno y el peróxido de hidrógeno. No poseen ADN ni ribosoma. Este es sitio de muchas reacciones metabólicas. Las enzimas remueven el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo unen a átomos de oxígeno, formando peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico para las células vivas. Otras de las enzimas, la catalasa, separa el peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno, evitando cualquier daño a las células. Ya para finalizar con las estructuras que conforman a la célula eucarionte, voy a hablarles acerca de los ribosomas y el citoesqueleto. Y voy a comenzar con los ribosomas, los cuales son estructuras redondeadas que, a diferencia de las anteriores, carecen de unidad de membrana. Están constituidas por dos subunidades, mayor y menor, separadas entre sí. Ambas subunidades se unen cuando leen una molécula de ARN mensajero. Las subunidades están formadas por ARN ribosomal y proteínas, siendo ensambladas en el nucleolo. Cuando hay varios ribosomas unidos en la molécula de ARN mensajero, lo denominamos polirribosoma. Y la función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Ahora continuaré a hablarles del citoesqueleto. Esta es una red de fibras proteínicas. Esta red es dinámica, encontrándose en constante cambio. Sus funciones son esenciales para las células eucariontes y abarca motilidad celular, forma, diferenciación, reproducción, regulación, etc. Estas están organizadas de la siguiente forma: en microtúbulos, los cuales son tubos huecos compuestos por la forma monomérica de la proteína tubulina alfa y beta, que es el monómero globular, y su función es el sostén estructural. Participan en el movimiento de las organelas y la división celular, en el aparato mitótico, componentes de cilios, flagelos y centriolos. Ahora también están compuestos de filamentos de actina, que son microfilamentos. Estos filamentos de actina son delicadas fibras de proteínas globulares. Cada filamento está constituido por muchas moléculas de actinas unidas en una cadena helicoidal. Los filamentos de actina también pueden ser integrados y desintegrados fácilmente por la célula.
y su función es el sostén estructural. Participan en el movimiento de la célula y sus organelos y en la división celular. También están los filamentos intermedios, los cuales son, como su nombre lo indica, intermedios en tamaño entre los microtúbulos y los filamentos de actina. A diferencia de los primeros, están constituidos por subunidades de proteína globular. Los filamentos intermedios están compuestos por proteínas fibrosas y no pueden ser tan fácilmente desintegrados por la célula una vez que han sido formados. Cada una de las moléculas proteicas que constituyen un filamento intermedio tiene una porción en forma de bastón, de longitud constante con regiones terminales que varían en su longitud y en su composición de aminoácidos. Estos se encargan del sostén estructural, forman redes que conectan la membrana plasmática con la envoltura nuclear. Ahora les hablaré de los centriolos, los cuales son formados por 9 conjuntos de microtúbulos. Cada conjunto presenta 3 microtúbulos alineados en un plano, que delimitan un cilindro hueco localizado cerca del centro de la célula. En general, se encuentran 2 por célula dispuestos perpendicularmente entre sí. Y su función es el uso mitótico, se forma entre los centriolos durante la división de células animales, fija y organiza los microtúbulos. Están ausentes en las plantas superiores. Ahora les hablaré de los cilios, los cuales son proyecciones relativamente cortas que se extienden desde la superficie celular, compuestas por microtúbulos cubiertos por membrana plasmática. Estos se encargan del movimiento de algunos organismos unicelulares. Se utiliza para mover materiales en la superficie de los tejidos. Y ahora les hablaré, por último, de los flagelos, los cuales son proyecciones largas compuestas por microtúbulos cubiertos por membrana plasmática. Se diferencian de los centriolos en que cada conjunto de microtúbulo consta solo de 2 unidades, con 2 brazos o prolongaciones formadas por proteína dineína. Los microtúbulos se deslizan unos sobre otros por la acción de la proteína dineína, que funciona como una ATP pasa. Los brazos, los rayos y los enlaces que conectan los microtúbulos están formados por diferentes tipos de proteínas, entre ellas la nexina. Los cuerpos basales de los que arrancan los cilios y los flagelos tienen únicamente 9 tripletes externos, sin microtúbulos centrales. El eje de la rueda en el cuerpo basal no es un microtúbulo, aunque tiene aproximadamente el mismo diámetro. Y su función es la locomoción celular de espermatozoides y algunos organismos unicelulares. Soy Naxili Ramírez y comenzaré hablando sobre las membranas. Estas aparecieron hace 3.700 millones de años de manera espontánea, lo que permitió la aparición de los primeros seres vivos. Sin esta barrera protectora, las células estarían expuestas a los rigores del mundo externo, no podrían regular su medio interno y en consecuencia no serían viables. Esta membrana plasmática no aísla en la célula completamente, sino que constituye una barrera altamente selectiva que tiene la propiedad de regular el intercambio de materiales entre la célula y el medio que lo rodea. Prácticamente sin membranas no habría células y por lo tanto no habría vida. Mencioné que esta membrana actúa como una barrera, pero eso no es todo. Para que una célula sobreviva y nazca es necesario que nutrientes pasen a su interior por medio de la membrana, al igual que los productos de desecho que deben de salir. Y para facilitar este intercambio, la membrana está atravesada por canales y transportadores que permiten esta exportación de iones y moléculas. Además, otras proteínas actúan como sensores o receptores que permiten que la célula reciba información acerca del entorno y responda a ellos. Igualmente es importante mencionar que cuando una célula crece, también lo hace su membrana, y cuando es perforada, esta se vuelve a cerrar con rapidez. Estas membranas están compuestas fundamentalmente por lípidos, proteínas y en menor cantidad por glúcidos. Estos lípidos están dispuestos en 2 hojas yuxtapuestas que forman la bicapa lipídica, que actúa como una barrera de permeabilidad para la mayoría de las moléculas hidrosolubles, mientras que las proteínas están en su interior y llevan a cabo otras funciones de la membrana. Como las células están llenas y rodeadas de agua, la estructura de las membranas celulares dependen de la manera en la que se comporten.
Cada lípido de la membrana tiene una cabeza hidrófila y su cola es hidrófoba. Por eso se le llama lípidos anfipáticos, como es el caso de los fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes de la membrana, al igual que lo son el colesterol y los glucolípidos. Esta propiedad anfipática, como está sujeta a dos fuerzas opuestas, permite que la cabeza, que es hidrófila, sea atraída al agua, mientras que las colas hidrófobas eviten el agua y buscan agregarse con otras moléculas hidrófobas. Esto quiere decir que las cabezas hidrófilas enfrentan al agua en ambas superficies de la bicapa, mientras que las colas hidrófobas están protegidas del agua en el interior de la bicapa, actuando como una jaula. En la imagen podemos observar a la fosfatidilcolina, que es el fosfolípido más común de las membranas celulares. En el inciso A se ve representado esquemáticamente, en el inciso B como una fórmula química, en el inciso C como un modelo espacial y en el inciso D como un símbolo. Este fosfolípido está compuesto por 5 partes: la cabeza hidrofila, formada por una colina unida a un grupo fosfato, 2 cadenas hidrocarbonadas que forman las colas hidrófobas y una molécula de glicerol que une la cabeza a las colas. Cada una de las colas es un ácido graso, una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo, que es el COOH, que está en un extremo, y el glicerol se une a través de este grupo carboxilo, como se muestra en el inciso B. Se produce un acodamiento de una de las cadenas hidrocarbonadas cuando hay un doble enlace entre 2 átomos de carbono. La parte fosfatidil del nombre fosfolípido hace referencia a la porción fosfato-glicerol ácido graso de la molécula. El medio acuoso del interior exterior de la célula evita que los lípidos de la membrana escapen de la bicapa, pero aún así estas pueden moverse e intercambiar lugares entre sí dentro del plano de la membrana, y al mismo tiempo esta es flexible y puede formar vesículas. Estas son esféricas y son cerradas y se denominan liposomas, lo que evita la exposición de las colas hidrófobas al agua. Cuando hacen esto se produce un movimiento llamado flip-flop, que es este intercambio de lugares de los lípidos que mencioné anteriormente. La fluidez de una bicapa lipídica depende de su composición, y por fluidez se refiere a la facilidad con la que se mueven sus moléculas lipídicas dentro del plano de la bicapa. El grado de fluidez de la bicapa a una temperatura dada depende de la composición de sus fosfolípidos y de la naturaleza de sus colas hidrocarbonadas. Cuanto más cercano y regular es el empaquetamiento de las colas, más viscosa y menos fluida será la bicapa. De las propiedades importantes que tienen estas colas hidrocarbonadas son su longitud y el número de enlaces dobles que contienen, y esto se relaciona estrechamente en cómo se empaquetan en la bicapa. Una cadena más corta reduce la tendencia de las colas hidrocarbonadas a interactuar entre sí y por lo tanto aumenta su fluidez. Regularmente estas colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos tienen de 18 a 20 átomos de longitud y una de sus colas tiene un enlace simple, mientras que la otra cola tiene 1 o 2 enlaces dobles. Y si es este el caso, se dice que están insaturados, ya que no se contiene el número máximo de átomos de hidrógeno para unirse a su esqueleto de carbono, lo que hace más difícil que las colas se empaqueten una con otra. Y es por eso que las bicapas que presentan este tipo de colas son más fluidas, al contrario de las colas hidrocarbonadas sin enlaces dobles que resultan ser saturadas. En el caso de las células animales, la fluidez de la membrana es modulada por la inclusión del esterol, o sea, el colesterol, que está presente en cantidades altas en la membrana, donde representa alrededor del 20% de los lípidos de la membrana. El colesterol puede llenar los espacios entre moléculas fosfolipídicas dejados como consecuencia de las colas hidrocarbonadas insaturadas, y así, gracias a su estructura anular corta y rígida, tiende a endurecer la bicapa y la torna menos flexible y permeable.
Para las células, la fluidez de la membrana es muy importante, ya que permite que muchas proteínas de membrana se difundan con rapidez en el plano de la bicapa y que interactúen entre sí. Igual hace posible que los lípidos y las proteínas de membrana se difundan desde los sitios donde están insertados hacia la bicapa después de su síntesis en otros lugares de la célula. También asegura que las moléculas de la membrana se distribuyan de manera uniforme entre las células hijas cuando se divide la célula, y permite que las membranas se fusionen entre sí y mezclen sus moléculas. Ciertos fosfolípidos están confinados a un lado de la membrana, y cuando menciono esto se refiere a que la mayoría de las membranas son asimétricas. Esto quiere decir que las dos mitades de la bicapa a menudo incluyen conjuntos de fosfolípidos muy diferentes. Pero ustedes se preguntarán, si las membranas emergen del retículo endoplasmático en un conjunto uniformemente distribuido de fosfolípidos, ¿dónde es que surge esta simetría? Bueno, esta simetría comienza en el aparato de Golgi. La membrana de Golgi contiene una familia de transportadores que manejan fosfolípidos. Estos son denominados lipasas, que a diferencia de las escramblasas, que son un tipo de proteína transportadora que elimina fosfolípidos seleccionados en forma aleatoria de una mitad de la bicapa lipídica y los inserta en la otra. Y las lipasas eliminan fosfolípidos específicos del lado de la bicapa que enfrenta el espacio exterior y los llevan a la monocapa que enfrenta el citosol. En la imagen podemos ver que cuando las membranas abandonan el retículo endoplasmático y se incorporan en el aparato de Golgi, las lipasas se eliminan selectivamente de la monocapa no cistólica y le dan vuelta hacia el lado citosólico a la fosfatidilcerina, que es la de color verde claro, y a la fosfatidilenolamina, que es el de color amarillo. Esta transferencia deja la fosfatidilcolina roja, que es la roja, y la esfingomielina, que es la café, concentradas en la monocapa no citosólica. Entre los lípidos que muestran la distribución más desequilibrada en las membranas celulares son los glucolípidos, que se localizan en la membrana plasmática y solo en la mitad no citosólica de la bicapa. Los grupos de azúcar de estos lípidos se enfrentan en el exterior celular, donde forman parte de una cubierta de hidratos de carbono que rodea y protege a las células animales. En la imagen vemos cómo los fosfolípidos y los glucolípidos están distribuidos de manera simétrica en la bicapa lipídica de una membrana plasmática, donde la fosfatidilcolina, la de color rojo, y la esfingomielina, que es la de color café, se concentran en la monocapa no cistólica, mientras que la fosfatidilcerina, que es la de color verde claro, y la fosfatidilatonalamina, que es la de color amarillo, se encuentran principal en el lado citosólico. Además de estos fosfolípidos, se muestran los fosfatidilinositoles, que es un componente menor de la membrana plasmática en la monocapa citosólica, donde participan en la señalización celular. Es la de color verde oscuro. Los glucolípidos son los hexágonos azules y representan los azúcares que se hallan exclusivamente en la monocapa no citosólica de la membrana, y el colesterol, que es el zigzag verde, se distribuye casi por igual en ambas monocapas. Existen distintos tipos de proteínas, pero especialmente de las que hablaré son de las proteínas de membrana integrales y de las proteínas de membrana periféricas. Las proteínas de membrana integrales están unidas directamente con la bicapa lipídica, ya sean transmembrana asociados con la monocapa lipídica o conectadas por lípidos, y de esta manera pueden ser eliminadas al romper la bicapa con detergentes, mientras que las proteínas de membrana periféricas pueden ser liberadas con la membrana mediante procedimientos de extracción más delicados que interfieren en las interacciones proteína-proteína, pero dejan intacta la bicapa lipídica. En la imagen podemos ver que las proteínas de membrana pueden asociarse con la bicapa lipídica de distintas maneras, como por ejemplo, las proteínas pueden extenderse a través de la bicapa como una sola hélice alfa, como múltiples hélice alfa, o enrollada como una hoja beta, lo que se denomina barril beta. A esto se le llama, o se le reconoce, mejor dicho, a las proteínas transmembrana. Igualmente, algunas proteínas de membrana están ancladas a la mitad del citosol y de la bicapa lipídica mediante una hélice alfa anfipática.
Otras están conectadas a cada lado de la bicapa únicamente mediante una molécula lipídica unida en forma covalente, que son las líneas en zigzag rojas. Muchas proteínas están unidas a la membrana solo por interacciones no covalentes relativamente débiles con otras proteínas de membrana. El inciso C podría ser como ejemplo de proteínas de membrana integrales, mientras que las proteínas mostradas en el inciso D se consideran proteínas de membrana periféricas. Estas proteínas pueden ser transportadoras, como un ejemplo podría ser la bomba de sodio, y su función es bombear activamente sodio hacia el exterior de la célula y el potasio al interior. Igualmente puede funcionar como canales iónicos, como es el caso del potasio, que permite que los iones potasio abandonen las células, lo que influye en la excitabilidad celular. Algunas otras son proteínas de anclaje, como es el caso de las integrinas, que conectan filamentos de actina intracelulares con proteínas de la matriz extracelular. Algunas otras proteínas actúan como receptores, como es el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que sirve como receptor, que genera señales intracelulares que llevan a la célula a crecer y dividirse, y algunas otras proteínas que sirven como enzimas, en el caso de la adenilciclasa, que cataliza la producción de la pequeña molécula de señalización intracelular de AMP cíclico en respuesta a señales extracelulares. Como resumen general, podemos decir que las membranas permiten que las células crean barreras que confinan determinadas moléculas a compartimientos específicos. Estas están formadas por una doble capa continua o una bicapa de moléculas lipídicas en las que están incluidas las proteínas. La bicapa lipídica proporciona la estructura básica y la función de barrera de todas las membranas celulares. Las moléculas lipídicas de la membrana son anfipáticas, con regiones hidrófobas e hidrófilas, y esta propiedad promueve su ensamble en bicapas cuando se les coloca en agua y forma compartimientos cerrados que vuelven a ser sellados en caso de desgarro. Existen tres clases principales de moléculas lipídicas de membrana: fosfolípidos, esteroles y glucolípidos. Las dos monocapas de una membrana celular tienen diferentes composiciones lipídicas, lo que refleja las distintas funciones de las dos caras de la membrana celular. Las células que viven a diferentes temperaturas mantienen la fluidez de sus membranas. Al modificar su composición lipídica, las proteínas de membrana son responsables de la mayoría de las funciones de la membrana celular, incluido el transporte de pequeñas moléculas hidrosolubles. A través de la bicapa lipídica, las proteínas transmembranas se extienden a través de la bicapa lipídica, por lo general como una o más hélices alfa, pero a veces como una hoja beta enrollada en forma de barril. Otras proteínas de membrana no atraviesan la bicapa lipídica, sino que están fijadas a uno u otro lado de la membrana, ya sea mediante asociación o covalente con otras proteínas de membrana, por fijación covalente de lípidos, o una asociación de una hélice alfa anfipática expuesta con una sola monocapa lipídica. Muchas de las proteínas y algunos de los lípidos expuestos sobre la superficie de la célula tienen cadenas de azúcar unidas que forman una capa de hidratos de carbono que ayudan a proteger y lubricar la superficie celular, mientras que al mismo tiempo intervienen en el reconocimiento de intercelular específico. La función principal de la membrana plasmática consiste en limitar la célula y separar el citoplasma y sus orgánulos del medio que los rodea. Este papel no es pasivo, ya que la membrana actúa como una barrera, que ya lo habíamos mencionado, que es selectiva para el intercambio y el transporte de sus sustancias. Además, la membrana celular cumple otras funciones esenciales, como la producción y el control de gradientes electroquímicos, ya que en ella se localizan cadenas de transporte y proteínas relacionadas con los mismos. Igual sirve como un intercambio de señales entre el medio externo y el medio celular. Igual la membrana está implicada en el control y el desarrollo de la división celular, o mejor dicho, de citocinesis. En esta membrana se localizan algunas moléculas con propiedades antigénicas relacionadas, por ejemplo, con el rechazo en trasplantes de tejidos u órganos de otros individuos.
Y asimismo la membrana está relacionada con la captación de partículas de gran tamaño, que es la endocitosis, y con la secreción de sustancias al exterior, también llamado exocitosis. A continuación les vamos a hablar sobre el transporte celular pasivo, activo primario, secundario y sobre la endocitosis y la exocitosis. El transporte pasivo o difusión se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La energía que se encarga de que suceda esta difusión es el movimiento cinético normal de la materia. La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos, en la difusión simple y en la difusión facilitada. En el caso de la difusión simple, esta va a consistir en el movimiento cinético de las moléculas o de los iones y se va a producir a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares. En este caso, no hay interacción con alguna proteína transportadora de la membrana. La velocidad de la difusión va a estar determinada por la cantidad de la sustancia disponible, la velocidad del movimiento cinético y por el número y el tamaño de las aberturas de la membrana a través de las cuales se mueven las moléculas y los iones. Se puede producir la difusión simple a través de la membrana por dos rutas. La primera es a través de los intersticios de la bicapa lipídica, si es que la sustancia se difunde y es liposoluble. En el segundo caso, la segunda ruta es a través de canales acuosos que penetran en todo el grosor de la bicapa a través de las grandes proteínas transportadoras. En el caso de la difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica, su velocidad va a ser directamente proporcional a la liposolubilidad de cada sustancia. Un ejemplo es el oxígeno, que esta sustancia cuenta con una liposolubilidad elevada, lo cual va a provocar que pueda disolverse directamente en la bicapa y pueda difundirse a través de la membrana celular. Debido a esto es que se pueden transportar cantidades grandes de oxígeno, provocando que se libere el oxígeno en el interior de la célula, casi como si no existiera la membrana. Mientras que en las sustancias que se difunden a través de canales proteicos se puede mover mediante la difusión simple directamente a lo largo de estos canales, desde un lado de la membrana hasta el otro, ya que estos canales proteicos son trayectos tubulares que se extienden desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. Los poros están compuestos de proteínas de membranas celulares integrales que forman tubos abiertos a través de la membrana y que siempre van a estar abiertos. Un ejemplo es el agua, que pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en todo el espesor de la membrana. La mayoría de las membranas celulares contienen poros proteicos, mejor conocidos como aquaporinas, que permiten el paso rápido de agua a través de la membrana. Existen al menos 13 tipos de aquaporinas en las células de los mamíferos. En el caso de otras sustancias insolubles en lípidos, también pueden atravesar mediante estos canales proteicos si es que son hidrosolubles y de un tamaño pequeño. Pero a medida que se hacen más grandes, su penetración va disminuyendo rápidamente. Un ejemplo es la molécula de urea, que su diámetro es solo un 20% mayor que la del agua, y esto provoca que su penetración sea aproximadamente 1000 veces menor que la del agua. Sin embargo, se sigue permitiendo el transporte rápido a través de la membrana. Los canales proteicos tienen dos características importantes. La primera es que con frecuencia son permeables de manera selectiva para el transporte de iones o moléculas específicas. Estas características van a ser específicas de cada canal, por ejemplo, como su diámetro, su forma, las cargas eléctricas y los enlaces químicos que van a estar situados a lo largo de sus superficies internas. Por ejemplo, en el caso de los canales de potasio, estos van a permitir el paso de iones de potasio a través de la membrana celular con una facilidad mayor que para el paso de iones de sodio. La segunda característica es que muchos de los canales se pueden abrir o cerrar por medio de compuertas. Estas van a ser reguladas por señales eléctricas y estos canales los vamos a conocer como canales activados por voltaje. Por ejemplo, una carga negativa en el interior de la membrana celular va a provocar que las compuertas externas del sodio permanezcan cerradas, mientras que cuando en el interior de la membrana va perdiendo su carga negativa, estas compuertas se abren y permiten el paso de sodio. Las compuertas de potasio se van a encontrar en los extremos intracelulares de los canales de potasio y se van a abrir cuando el interior de la membrana adquiera una carga positiva.
Vamos a tener otro tipo de canales, los canales activados por ligandos. Estos van a ser aquellos en los que las compuertas de los canales proteicos se abran por la unión de sustancias químicas que se van a unir a las proteínas de los canales, que van a producir un cambio conformacional o un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína. Esto va a permitir que abra o cierre la compuerta. Uno de los casos más importantes de activación química es el efecto de la acetilcolina sobre el canal de la acetilcolina. La acetilcolina abre la compuerta de este canal, dando lugar a la apertura de un poro de carga negativa de aproximadamente de 0.65 nanómetros de diámetro, que permite que lo atraviesen moléculas sin carga o iones positivos menores a este diámetro. La difusión facilitada se va a dar por la interacción de una proteína transportadora. Esta difusión se va a llevar a cabo cuando la proteína transportadora ayude al paso de moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con estos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera. La molécula que se va a transportar va a entrar al poro y se va a quedar unida. Después, en una fracción de segundos, se va a producir un cambio químico en la proteína transportadora que va a provocar que ahora el poro se abra del lado opuesto de la membrana. La velocidad a la que se puede transportar moléculas por este mecanismo nunca puede ser mayor que la velocidad a la que la molécula proteica transportadora puede experimentar el cambio en un sentido y en otro entre sus dos estados. Este mecanismo va a permitir que la molécula transportadora se difunda en ambas direcciones a través de la membrana. Algunas de las sustancias que atraviesan la membrana mediante este mecanismo son la mayoría de los aminoácidos y la glucosa mediante proteínas denominadas GLUT. Algunas proteínas GLUT transportan otros monosacáridos que tienen estructuras similares a la glucosa, como es el caso de la galactosa y la fructosa. En el transporte activo primario, cuando 2 iones de potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y 3 iones de sodio se unen al interior, se activa la función ATPasa de la proteína. La activación de la función ATPasa va a conducir a una división de la molécula de ATP, que se divide en difosfato de adenosina y va a liberar un enlace de energía de fosfato de alta energía. Se piensa que esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional en la molécula transportadora, permitiendo que se transporten los 3 iones de sodio hacia el exterior y los 2 iones de potasio hacia el interior. La bomba sodio-potasio ATPasa puede funcionar a la inversa. Si se aumentan lo suficiente los gradientes electroquímicos de sodio y de potasio, para que la energía que se almacena en sus gradientes sea mayor que la energía química de la hidrólisis de ATP, estos iones se van a desplazar según sus gradientes de concentración y la bomba sodio-potasio sintetizará ATP a partir de ADP y fosfato. Esto va a permitir que la forma fosforilada de la bomba sodio-potasio pueda donar su fosfato al ADP para producir fosfato, o puede utilizar la energía para modificar su conformación y bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Las concentraciones relativas de ATP, ADP y fosfato, así como los gradientes electroquímicos de sodio y potasio, van a determinar la dirección de la reacción enzimática. En algunas células, como en el caso de las células nerviosas, que son eléctricamente activas, del 60 al 70% de las necesidades de energía de las células puede estar dedicado a bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Transporte activo secundario. Habitualmente, cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario, se establece un gran gradiente de concentración de sodio a través de la membrana celular, con una elevada concentración fuera de la célula y una baja en su interior. Este gradiente representa un almacén de energía, debido a que el exceso de sodio siempre intentará difundir hacia el interior. En las condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar a otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. A este fenómeno se le denomina transporte activo secundario. Existen dos tipos de transporte activo secundario: cotransporte y contratransporte. En el primero, para que el sodio arrastre a otra sustancia con él, es necesario un mecanismo de acoplamiento que se consigue por medio de una proteína transportadora de la membrana celular. Este transportador funciona como un punto de unión para el ion sodio como para la sustancia que se va a cotransportar. Una vez unidos ambos, el gradiente de energía del ion de sodio hace que él mismo y la otra sustancia sean transportados al interior de la célula. En el contratransporte, los iones sodio intentan difundir también hacia el interior de la célula debido a su gradiente de concentración. Sin embargo, aquí la sustancia que se va a transportar está al interior de la célula,
y se transportará al exterior. Por lo tanto, el ion sodio se une a la proteína transportadora, en el punto en el cual se proyecta hacia el exterior de la membrana. La sustancia que se va a contratransportar se une a la proyección interior de la proteína transportadora. Ambos procesos se detallarán más adelante. Con transporte de glucosa y aminoácidos junto con iones sodio. La glucosa y varios aminoácidos se transportan hacia el interior de las células contra grandes gradientes de concentración. El mecanismo de acción es mediante cotransporte, como podemos observar en la ilustración. También observamos que la proteína transportadora va a tener dos puntos de unión en su cara externa, una para el sodio y otra para la glucosa. Además, la concentración de los iones sodio es alta en el exterior, pero baja en el interior. Esto va a suministrar la energía para el transporte. Ahora, una propiedad de la proteína transportadora es que no se producirá un cambio en su conformación que permita el movimiento del sodio hacia el interior hasta que la molécula de glucosa se una. Al estar unidos ambos, se produce el cambio conformacional y con ello el sodio y la glucosa serán transportados. Este es un mecanismo cotransportador sodio-glucosa y estos son de vital importancia en el transporte de glucosa a través de las células epiteliales renales e intestinales. En el caso del transporte con sodio de los aminoácidos, este se produce de la misma manera que con la glucosa, a excepción de que utiliza un grupo diferente de proteína transportadora. Se han identificado al menos 5 proteínas transportadoras de aminoácidos, y cada una de ellas es responsable de transportar un grupo de aminoácidos con características moleculares distintas. Contratransporte con sodio e iones calcio e hidrógeno. Existen dos contratransportadores importantes. Estos son el contratransporte sodio-calcio y el de sodio-hidrógeno. En el primero, es decir, en el contratransporte sodio-calcio, que podemos observar en la imagen del lado izquierdo, se producen todas las membranas celulares, de modo que los iones sodio se mueven hacia el interior y los iones calcio hacia el exterior, ambos unidos a la misma proteína transportadora en un modo de contratransporte. Este mecanismo se produce además del transporte activo primario de calcio que se produce en algunas células. En el caso de contratransporte sodio-hidrógeno, se producen varios tejidos. Como ejemplo, tenemos a los túbulos proximales de los riñones, en los que los iones sodio se van a desplazar desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, y los iones hidrógeno serán contratransportados hacia la luz tubular. Es importante recalcar que como mecanismo para concentrar iones hidrógeno, el contratransporte no es tan eficaz como el transporte activo primario de los iones hidrógeno, producido en los túbulos renales más distales, aunque puede transportar cantidades muy grandes de iones de hidrógeno, lo cual hace que sea importante para el control del ion hidrógeno en los líquidos corporales. Endocitosis. Las células viven, crecen y se reproducen, pero para eso necesitan obtener nutrientes y otras sustancias de los líquidos circundantes. La mayoría de estas sustancias atraviesan la membrana celular por medio de difusión y de transporte activo. Las partículas muy grandes van a entrar a la célula mediante endocitosis, que es una función especializada que tiene la membrana celular. Las formas principales de endocitosis son la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis, que podemos ver en la mitad de nuestra ilustración, se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículas de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. La fagocitosis, que podemos ver en el lado izquierdo de la ilustración, se refiere a la ingestión de partículas grandes, como lo son las bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado. En la fagocitosis implica la participación de partículas grandes y no de moléculas, y solo algunas células tienen la capacidad de realizar la fagocitosis, principalmente los macrófagos celulares y algunos leucocitos sanguíneos. Ahora, tenemos que la fagocitosis se va a producir en 4 etapas. La primera, los receptores de la membrana celular se van a unir a los ligandos de la superficie de la partícula. En la segunda, la zona de la membrana alrededor de los puntos de unión se invagina hacia afuera en una fracción de segundo para poder rodear a toda la partícula, y después cada vez más receptores de membrana se unen a los ligandos de la partícula. Todo esto ocurre bruscamente, como si fuera una cremallera, para formar una vesícula fagocítica cerrada. En la tercera, la actina y otras fibrillas contractiles del citoplasma van a rodear a la vesícula fagocítica y se contraen en torno a su borde exterior, empujando la vesícula hacia el interior.
Y por último, en la cuarta parte, las proteínas contráctiles contraen el eje de la vesícula de forma tan completa que ésta se separa de la membrana celular. Va a dejar a la vesícula en el interior de la célula del mismo modo que se forman las vesículas de pinocitosis. Ahora bien, la pinocitosis se produce continuamente en las membranas celulares de la mayoría de las células, pero es especialmente rápida en algunas de ellas. Es el único medio por el cual las principales macromoléculas grandes, como por ejemplo la mayoría de las moléculas proteicas, pueden entrar en las células. La velocidad con que se forman las vesículas de pinocitosis suele aumentar cuando estas macromoléculas se unen en la membrana celular. Estas moléculas se unen habitualmente a receptores proteicos especializados en la superficie de la membrana, que son específicos del tipo de proteína que se va a absorber. En general, los receptores se concentran en orificios pequeños de la superficie externa de la membrana celular, que se conocen como hendiduras revestidas. En el interior de la membrana celular, por debajo de estas hendiduras, hay una red de proteína fibrilar conocida como cleatrina, así como otras proteínas. Incluso pueden haber filamentos contráctiles de actina y miosina. Una vez que las moléculas proteicas ya se unieron a los receptores, las propiedades de superficie de esa zona de la membrana cambian de tal forma que todas las hendiduras se invaginan hacia el interior, y las proteínas fibrilares que rodean a la invaginación hacen que se cierren los bordes sobre las proteínas unidas y sobre una pequeña cantidad de líquido extracelular. Inmediatamente después de que esto sucede, es decir, de la porción invaginada de la membrana, se rompe separándose de la superficie de la célula, formando una vesícula de pinocitosis dentro del citoplasma de la célula. Exocitosis. Casi de manera inmediata, después de aparecer una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de una célula, como lo hemos explicado previamente, se unen a ella uno o más lisosomas que vacían sus hidrolasas ácidas dentro de ella. Se forma una vesícula digestiva dentro del citoplasma celular, en la que las hidrolasas lo que van a hacer es que van a comenzar a hidrolizar proteínas, carbohidratos, lípidos y otras sustancias de la vesícula. Lo que va a quedar son moléculas pequeñas como aminoácidos, glucosa y fosfatos que pueden difundir a través de la membrana de las vesículas hacia el citoplasma. Lo que va a quedar en esta vesícula se le va a denominar cuerpo residual y representa las sustancias indigestibles. En la mayoría de los casos, el cuerpo residual se excreta en un proceso denominado exocitosis. Existen dos tipos de exocitosis, la constitutiva y la regulada. En la exocitosis constitutiva, que podemos observar del lado izquierdo de la ilustración, se va a llevar a cabo en todas las células y está encargada de liberar moléculas que formarán parte de la matriz extracelular, o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que van a servir para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de las vesículas con diferente intensidad de tráfico, esto dependiendo del estado fisiológico en el cual se encuentre la célula. En la exocitosis regulada, que podemos observar del lado derecho de la ilustración, esta se va a producir solo en aquellas células especializadas en secreción, y como ejemplo tenemos a los productores de hormonas, neuronas, células del epitelio digestivo, células glandulares, entre otras. En este tipo de exocitosis se van a liberar moléculas que realizan funciones para el organismo como la digestión o que afectan la fisiología de otras células, que van a ser próximas o localizadas en regiones alejadas del organismo, a las cuales llegan a través del sistema circulatorio como lo son las hormonas. Las vesículas de secreción regular no se fusionan de manera espontánea con la membrana plasmática, sino que éstas necesitan una señal, y esta señal es el aumento del calcio. Además también van a necesitar de ATP y de GTP. Antes de empezar a hablar acerca del potencial de acción, a mí me gustaría empezar con esto del potencial de membrana en reposo de las neuronas y bueno, dar como dato que este potencial de membrana no solo está en las fibras nerviosas, también se encuentra en otras partes del cuerpo y en otro tipo de membranas, también las del potencial de acción. Bueno, el potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes, cuando no transmiten señales nerviosas, es de aproximadamente menos 90 milivoltios.
Esto quiere decir que el potencial en el interior de la fibra va a ser 90 veces más negativo que el potencial del líquido extracelular que está en el exterior de esta fibra. También yo les puse este esquema de la bomba sodio-potasio porque es muy importante mencionarla, ya que todas las membranas celulares del cuerpo tienen una potente bomba sodio-potasio. Esta transporta continuamente iones de sodio hacia el exterior de la célula y también va a transportar iones de potasio hacia el interior de la célula. Debemos observar que esta bomba sodio-potasio se trata de una bomba electrógena, porque se bombean más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior. Esto es de que van a transportarse 3 iones de sodio hacia el exterior por cada 2 iones de potasio hacia el interior. Como ocurre esto, se genera un déficit neto de iones positivos en el interior, o sea, va a haber menos iones positivos en el interior, generando un potencial negativo en el interior de la membrana celular. Esta bomba sodio-potasio también va a generar grandes gradientes de concentración para el sodio y el potasio a través de la membrana nerviosa en reposo. Estos gradientes son los que ustedes pueden ver del lado derecho. Respecto al sodio, tenemos que al exterior vamos a encontrar un gradiente de 142 miliequivalentes por litro y en el interior de 14 miliequivalentes por litro. Y respecto al potasio, vamos a tener que hay 4 miliequivalentes por litro en el exterior y en el interior 140 miliequivalentes por litro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del potencial de acción de las neuronas. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. ¿Qué son los potenciales de acción? Son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Todo potencial de acción va a comenzar con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo y va a terminar con un cambio casi igual de rápido que va a ir de nuevo hacia el potencial negativo. Para conducir una señal nerviosa, el potencial de acción se desplaza a lo largo de la fibra nerviosa hasta que llega a su extremo. Ahora, para poder entender esto, vamos a observar en esta imagen que hay este potencial de acción tiene 3 fases. Ok, entonces, primero, como pueden ver en la imagen que yo les puse ahí, tenemos una fase de reposo, que es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción. Aquí se dice que la membrana está polarizada. ¿Y por qué está polarizada? Porque el potencial de membrana negativo de menos 90 milivoltios es el que nos va a decir esto. Ok, espero que no los haya revuelto, pero es eso, ¿no? La membrana en reposo es cuando está en menos 90 milivoltios. Ok, ahora, después de esta fase de reposo, cuando hay un potencial de acción, va a aparecer una fase de despolarización. En este momento la membrana se hace súbitamente permeable a los iones de sodio, lo que permite que un gran número de iones de sodio con carga positiva puedan difundir hacia el interior del axón. El estado polarizado normal de menos 90 milivoltios se empieza a neutralizar inmediatamente por la entrada de iones de sodio cargados positivamente. Y entonces el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva. A este proceso es a lo que vamos a llamar despolarización. Regularmente en las fibras nerviosas grandes, el gran exceso de iones de sodio positivos que se están moviendo hacia el interior hace que el potencial de membrana realmente se sobreexcite. Esto de que se sobreexcita es cuando va más allá del nivel 0 y hace que la membrana empiece a hacerse un poco más positiva. Ahí podemos ver cómo en esta membrana hubo una sobreexcitación que está llegando casi al más 35 milivoltios. Pero por ejemplo, en algunas fibras más pequeñas, así como en muchas neuronas del sistema nervioso central,
El potencial simplemente se va a acercar al nivel 0 y no va a haber sobreexcitación hacia el estado positivo. O sea, solo va a tratar de haber una neutralización en el nivel 0. Ahora, ya que pasa esto de la despolarización, probablemente la sobreexcitación o se trata de alcanzar el nivel 0, en un plazo de algunas 10 milésimas de segundo después de que la membrana pues, se hizo muy permeable al sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y se abren canales de potasio más de lo normal. Es así que la rápida difusión de los iones potasio hacia el exterior va a restablecer el potencial de membrana en reposo negativo normal. Eso es lo que vamos a llamar repolarización de la membrana. O sea, como se abren canales de potasio, se empieza a volver a hacer todo como estaba, o sea, negativo, y entonces ocurre esta repolarización para volver a llegar a la polarización, a la membrana polarizada. El actor necesario en la producción tanto de la despolarización como de la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción van a ser los canales de sodio activados por el voltaje y los canales de potasio activados por el voltaje. Estos dos canales activados por el voltaje tienen una función adicional a la bomba sodio-potasio y de los canales de fuga de potasio. Primero vamos a hablar acerca del canal de sodio activado por el voltaje. Este canal tiene dos compuertas, una cerca del exterior del canal, a la que vamos a denominar compuerta de activación, y otra cerca del interior, a la que vamos a denominar compuerta de inactivación. La parte izquierda de la figura representa el estado de estas dos compuertas en la membrana de reposo normal, cuando el potencial de membrana es de menos 90 milivoltios. En este estado la compuerta de activación va a estar cerrada, lo que va a impedir la entrada de iones de sodio hacia el interior de la fibra a través de los canales de sodio. Primero hablemos acerca de la activación del canal de sodio. Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que durante el estado de reposo, aumentando desde menos 90 milivoltios hacia 0, finalmente va a alcanzar un voltaje. Esto es habitualmente entre menos 70 y menos 50 milivoltios. Entonces se va a producir un cambio conformacional súbito en la activación de la compuerta que bascula totalmente hasta la posición abierta. Durante este estado activado, los iones sodio pueden atravesar el canal, aumentando la permeabilidad de la membrana al sodio hasta 500 o 5000 veces. La parte derecha de la figura nos muestra un tercer estado del canal de sodio. El mismo aumento de voltaje que abre la compuerta de activación también va a cerrar la compuerta de inactivación. Sin embargo, la compuerta de inactivación se cierra algunas 10 milésimas de segundo después de que se abra la compuerta de activación. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio conformacional que hace bascular la compuerta de inactivación hacia el estado cerrado es un proceso un poco más lento que el cambio conformacional que abre la compuerta de activación. Entonces, después de que el canal de sodio haya permanecido abierto durante algunas 10 milésimas de segundo, se cierra la compuerta de inactivación y los iones de sodio ya no pueden pasear hacia el interior de la membrana. En este punto, el potencial de membrana comienza a recuperarse de nuevo hacia el estado de membrana en reposo. Esto pues va a ayudar al proceso de repolarización. Además de esto, otra característica importante de la inactivación del canal de sodio es que la compuerta de inactivación no se abre de nuevo hasta que el potencial de membrana se normaliza o casi a valores de reposo. Es por esto que en general el canal de sodio no se puede abrir de nuevo sin que antes se repolarice la membrana la fibra nerviosa. Y esto último que les mencioné hablaba acerca de la inactivación del sodio-potasio, desde donde les hablé les expliqué la figura derecha que muestro en esta diapositiva.
En esta diapositiva vamos a hablar acerca de los canales de potasio activados por el voltaje. Como pueden ver, en esta figura se muestra el canal de potasio activado por el voltaje en dos estados. Durante el estado de reposo, en el lado izquierdo, y hacia el final del potencial de acción, en el lado derecho. Durante el estado de reposo, la compuerta del canal de potasio está cerrada, lo que va a impedir que los iones potasio pasen a través de este canal hacia el exterior. Cuando el potencial de membrana aumenta desde menos 90 milivoltios hacia 0, este voltaje produce una apertura conformacional de la compuerta y va a permitir el aumento de la difusión de potasio hacia afuera a través del canal. Sin embargo, debido a la ligera demora de la apertura de los canales de potasio, en su mayoría se van a abrir al mismo tiempo que están comenzando a cerrarse los canales de sodio, debido a su inactivación. Entonces, la disminución de la entrada de sodio hacia la célula y el aumento simultáneo de la salida de potasio desde la célula se combinan para acelerar el proceso de repolarización, lo que da lugar a la recuperación completa del potencial de membrana en reposo en otras pocas 10 milésimas de segundo. Hasta este punto expliqué la permeabilidad cambiante de la membrana al sodio y al potasio, así como la generación del potencial de acción, pero no hemos explicado qué la inicia. Primero, siempre que no haya alteraciones de la membrana de la fibra nerviosa, no se va a producir ningún potencial de acción en el nervio normal. Sin embargo, si algún episodio produce una elevación suficiente del potencial de membrana, desde menos 90 milivoltios hacia el nivel 0, el propio aumento del voltaje hace que empiecen a abrirse muchos canales de sodio activados por el voltaje. Esta situación permite la entrada rápida de iones de sodio, lo que va a producirnos una elevación adicional del potencial de membrana y abre aún más canales de sodio activados por el voltaje, permitiendo que se produzca una mayor entrada de iones sodio hacia el interior de la fibra. Este proceso va a ser un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Una vez que la retroalimentación sea lo suficientemente intensa, va a continuar hasta que se han activado, o sea, hasta que se han abierto todos los canales de sodio activados por el voltaje. Después de esto, en un plazo de otra fracción de milisegundo, el aumento de potencial de membrana va a producir un cierre de los canales de sodio y una apertura de los canales de potasio, lo que va a hacer que pronto finalice el potencial de acción. No se va a producir un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente grande como para dar origen al ciclo de retroalimentación positiva. Esto se va a producir cuando el número de iones sodio que entran en la fibra supera el número de iones potasio que salen. Habitualmente es necesario un aumento súbito del potencial de membrana de 15 a 30 milivoltios. Por eso, un aumento súbito del potencial de membrana en una fibra nerviosa grande desde menos 90 milivoltios hasta aproximadamente menos 65 milivoltios suele dar lugar a la aparición explosiva de un potencial de acción. Se dice que este nivel de menos 65 milivoltios es a lo que vamos a conocer como el umbral para la estimulación. Un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana. Esto va a dar lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de toda la membrana. En la figura A podemos observar una fibra nerviosa en reposo normal. En la figura B observamos una fibra nerviosa que ha sido excitada en su porción media. ¿Qué quiero decir? A la mitad presenta de manera súbita un aumento de la permeabilidad al sodio. Las flechas que podemos ver en la figura B muestran un circuito local de flujo de corriente desde las zonas despolarizadas de la membrana hacia las zonas adyacentes de la membrana en reposo. Entonces, las cargas eléctricas positivas son desplazadas por la difusión hacia adentro de iones sodio a través de la membrana despolarizada, y posteriormente a lo largo de varios milímetros en ambos sentidos, a lo largo del núcleo del axón. Estas cargas positivas
aumentan el voltaje a lo largo de una distancia de 1 a 3 milímetros a lo largo de la gran fibra mielinizada hasta un valor superior al umbral del voltaje para iniciar el potencial de acción. Por ello, los canales de sodio de estas nuevas zonas se abren inmediatamente, como podemos ver en la figura C y D, y se va a producir una propagación explosiva del potencial de acción. Estas zonas recién despolarizadas van a producir a su vez más circuitos locales de flujo de corriente en zonas cada vez más lejanas a la membrana, produciendo una despolarización progresivamente creciente. De esta manera, el proceso de despolarización va a viajar a lo largo de toda la longitud de la fibra. Esta transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra nerviosa o muscular es a lo que denominamos impulso nervioso o muscular. Ahora, respecto a la dirección de la propagación, como podemos ver en toda la figura, una membrana excitable no tiene una dirección de propagación única, sino que el potencial de acción viaja en todas las direcciones, alejándose del estímulo, hasta que se ha despolarizado toda la membrana. Una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o no viaja en absoluto si no lo son. Esto es el principio que denominamos el principio de todo o nada, y se aplica a todos los tejidos excitables normales. De manera ocasional, el potencial de acción alcanza un punto de la membrana en el que no genera un voltaje suficiente como para estimular la siguiente zona de la membrana. Cuando se produce una situación de este tipo, se interrumpe la diseminación de la despolarización. Y es por esto para que se produzca la propagación continuada de un impulso, el cociente del potencial de acción respecto al umbral de excitación debe ser mayor de 1 en todo momento. Este requisito de mayor en 1 es a lo que denominamos factor de seguridad para la propagación. En algunos casos la membrana excitada no se repolariza inmediatamente después de la despolarización. Por el contrario, el potencial permanece en una meseta cerca del máximo del potencial de espiga durante muchos milisegundos y solo después comienza la repolarización. Esta meseta se muestra en esta figura y se puede ver fácilmente que la meseta generalmente prolonga el periodo de despolarización. Este tipo de potencial de acción se produce regularmente en las fibras musculares cardíacas, en las que la meseta dura hasta 0.2 o 0.3 segundos, y hace que la contracción del músculo cardíaco dure este mismo y prolongado periodo de tiempo. La causa de la meseta es una combinación de varios factores. En primer lugar, en el proceso de despolarización del músculo cardíaco participan dos tipos de canales: los canales de sodio habituales activados por el voltaje, denominados canales rápidos, y los canales de calcio-sodio activados por el voltaje, canales de calcio de tipo L. Estos tienen una apertura lenta y que por lo tanto se denominan canales lentos. La apertura de los canales rápidos origina la porción en espiga del potencial de acción, mientras que la apertura prolongada de los canales lentos de calcio-sodio principalmente permiten la entrada de iones calcio en la fibra, lo que es responsable en buena medida de la porción de meseta de potencial de acción. Un segundo factor que puede ser responsable en parte de la meseta es que los canales de potasio activados por el voltaje tienen una apertura más lenta de lo habitual, y con frecuencia no se abren mucho hasta el final de la meseta. Esto retrasa la normalización del potencial de membrana hacia su valor negativo de menos 80 a menos 90 milivoltios. La meseta termina cuando se cierran los canales de calcio-sodio y aumenta la permeabilidad de los iones potasio. Para finalizar este tema de potenciales de acción, me gustaría explicarles acerca de las fases que presenta el potencial de acción cuando hay una meseta. Primero vamos a tener una fase 0. La fase 0 va a permitir la apertura de canales rápidos de sodio, y es a la que vamos a conocer como la despolarización rápida. Después va a haber una fase 1. Esta fase 1 permite la entrada de calcio y la salida de potasio,
y es a la que vamos a conocer como repolarización parcial. Después tenemos a la fase 2, en donde los canales de calcio inactivan la permeabilidad al potasio. Después tenemos la fase 3. En la fase 3 ocurre la repolarización y como pueden ver ustedes ahí, empieza la activación de canales de potasio. Por último tenemos la fase 4, en donde ya es el reposo, y en esta fase regularmente la bomba sodio-potasio se activa y pues se repolariza toda la membrana. Y esto pues solo son las fases, y muchas gracias por su atención prestada.